Alumnos del octavo básico B, el día de hoy vamos a reforzar ciertos contenidos que tuvimos que trabajar en nuestro mándalo histórico. Por lo tanto, el objetivo de nuestra clase va a ser reforzar características de la Edad Media a través del análisis de fuentes. El tema en particular que vamos a reforzar el día de hoy es la ubicación espacio-temporal. Esa habilidad vamos a trabajar deteniéndonos específicamente en la Alta Edad Media entre los siglos V y X. Pero primero vamos a ir a retroalimentar la actividad que tuvieron que hacer en la actividad anterior. Esta actividad se llamaba Mándala Histórica. Acá tenemos un trabajo hecho por algunos de sus compañeros o compañeras. Acá el compañero hizo justamente lo que se estaba pidiendo en la actividad. La idea era caracterizar la Edad Media, todas sus etapas, tanto la Alta Edad Media como la Baja Edad Media, centrándonos en ciertas temáticas. Primero el compañero o compañera se preocupó de la Edad Media como concepto y puso tres grandes conceptos principales: los germanos, el cristianismo. Le añadió el gobierno y vemos una corona porque sabemos que los germanos se transformaron en reinos, y puso además los inventos de la Edad Media. Para recordarnos, ¿cierto?, que la Edad Media, a diferencia de lo que se pensaba antiguamente, no es una época oscura, sino que por el contrario es una época donde sucedieron bastante cosas e inclusive se inventaron o fundaron elementos como por ejemplo la universidad y los anteojos. En el segundo apartado, el compañero hizo algo muy interesante. Habló de los pueblos germanos y puso aquí dos grandes dibujos, a un germano y un romano. Claramente, ¿cierto?, se ve que ambos personajes tienen relaciones, pero parece que el romano, ¿cierto?, está un tanto enfadado, y aquí el compañero dividió muy inteligentemente ambos mundos, porque sabemos que el mundo germano es súper distinto al mundo romano. Habían instancias en que germanos y romanos podían comunicarse, de tal manera que los germanos pudieron romanizarse, por ejemplo, dejando ciertas tradiciones romanas, llevándolas a su propia vida, o los romanos se germanizaron llevando ciertas tradiciones de los germanos a su propia vida. Por otro lado, aquí el compañero habló del cristianismo y, por ejemplo, puso un símbolo, el ictus, que parece un pez, ¿cierto?, eh, donde recordamos que era el símbolo de los cristianos para poder identificarse en las catacumbas frente a otros cristianos. Muy interesante. Aparte aparece la evangelización representada en la Biblia, y este puede ser algún dictamen, ¿cierto?, cuando el cristianismo se hizo religión oficial. Finalmente, él trabajó el feudalismo a través de tres grandes conceptos: monjes, el clero, los nobles y el campesino. Y pone aquí, ¿cierto?, utilizando poquitas letras, que era la idea, la organización social feudal. Y encima de toda esta organización, él es claro y nos dice que el rey está por sobre esa organización social, o sea, es la máxima autoridad. Yo quiero felicitar, ¿cierto?, al curso en general por los lindos trabajos que hicieron, y bueno, elegí porque me pareció que es el que mejor retrataba, ¿cierto?, lo que había que hacer para esta actividad. Animarlos a que la próxima actividad, aunque parezca difícil en inicio, ¿cierto?, aventurarnos e intentarlo, ¿ya?, y preguntar las veces que sean necesarias. El día de hoy, como les dije, vamos a ordenar este contenido en etapas, ¿ya? Todos estos contenidos ya los vimos, ¿cierto?, pero ahora los vamos a ir reforzando. La primera etapa que vamos a reforzar, ¿cierto?, son las etapas que salen aquí. La Edad Media tiene tres fases, chiquillos: la Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. Importante es entender que casi siempre nos hablan de estas dos etapas, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, pero en historia ninguna etapa termina abruptamente, y por lo tanto entendemos que para pasar de la Alta Edad Media a la Baja Edad Media tuvo que haber una época de transición. Todo esto que está aquí ya lo hemos visto, pero lo vamos a ir fortaleciendo, ¿cierto?, a través de estos PPT y de una actividad futura. Entonces, ya conocíamos, ¿cierto?, que en la Alta Edad Media teníamos tres grandes mundos. Sobre todo pudimos estudiar de mejor manera los reinos germánicos, pero a ello vamos a añadir el Imperio Bizantino y el Imperio Islámico. Europa, ¿cierto?, tras las invasiones bárbaras o germánicas, esos pueblos se fueron convirtiendo en reinos, y vamos a ver una Europa dividida así: reinos francos, reinos visigodos, ostrogodos, ¿cierto?, vándalos, y por lo tanto vamos a entender que la Europa va a empezar a cambiar poco a poco. Pero no solamente
estaban los reinos germánicos, sino que en otros lados de Europa, frente a los reinos germánicos, encontramos el imperio de Oriente, ¿cierto? Con capital en Constantinopla y donde se iba a empezar a desarrollar un imperio bizantino, ¿ya? Con tradiciones muy distintas al imperio de Occidente, donde estaban los pueblos germánicos y estos futuros reinos también, y que por lo tanto dividen a Europa no solo imaginariamente, sino que culturalmente. Quienes vivían aquí eran muy distintos a quienes vivían aquí. Obviamente, aquí había diálogo y por lo tanto habían cosas que podían pasar de acá para allá o de acá para allá. Eso es lo que pasa siempre en los procesos culturales, chiquillos. La tercera parte de nuestro rompecabezas en esta Edad Media es el Islam, ¿cierto? El mundo islam es lo que vemos acá, ¿cierto? Con color naranjo, expandido, ¿cierto? Por gran parte de Europa, frente a lo que conocemos como los reinos germánicos y también a nuestro imperio bizantino. Tienen que pensar, ¿cierto?, que este mundo está en constante comunicación y por lo tanto, por mucho que sean tres mundos distintos, ellos están siempre mirando lo que hace el otro y muchas veces se tratan de imitar ciertas tradiciones, pero los mundos eran siempre sumamente distintos, tenían su propia manera de gobernarse y sus propias tradiciones. O sea, chiquillos, la Alta Edad Media tiene tres grandes protagonistas, el Imperio Bizantino, el Islam, ¿cierto? Y los reinos germánicos. Llegando a la plena Edad Media, chiquillos, es importante que entendamos que en general, ¿cierto? La Edad Media es un mundo rural. Eso significa que la mayoría de los protagonistas de esta historia eran principalmente agrícolas, vivían en el campo, a diferencia, ¿cierto?, de lo que pasa con las ciudades de hoy, que es un mundo mucho más urbano. ¿Qué es lo importante de entender de este episodio de la Edad Media? En esta plena Edad Media, para ser más específico. Es una época, ¿cierto?, donde como la gente vivía en el campo, empezó a desarrollarse ciertos avances en la agricultura. Por ejemplo, la creación y el perfeccionamiento de los molinos. Acá encontramos el molino de agua, ¿cierto? Que como bien saben, en los molinos se tritura el grano para hacer la harina y por lo tanto, ¿cierto? Tenemos mayor velocidad en producir productos, por ejemplo, como el pan, que son a base de harina. Por lo tanto, les va a cambiar un poco la vida a los pobladores de la Edad Media. Además, se encontraron inventos como lo que encontramos aquí. Este se llama el arado de tira. ¿Qué significa? Que este aparatito que está aquí, ¿cierto?, divide la tierra y es más fácil poder plantar y de manera más rápida. Antes estos personajes tenían que hacer ellos mismos estas divisiones de la tierra y se demoraba mucho más. Ahora tirado por bueyes, ¿cierto?, van a maximizar la velocidad y por lo tanto también maximizar el tiempo. Van a hacerlo en menos tiempo y van a producir más. Como ven, en esta fuente primaria, ¿cierto?, en esta miniatura, encontramos que es un mundo claramente rural. Están en el campo, hay árboles, plantaciones, animales propios de la ganadería rural, ¿cierto? Y por lo tanto entendemos que este mundo era principalmente rural. Por otro lado, en la plena Edad Media, y este también es un contenido que ya vimos, encontramos que nuestra sociedad feudal es una sociedad principalmente jerarquizada. ¿Qué significa eso? Que encontramos, ¿cierto?, una sociedad piramidal con distintos estamentos. Vamos a ver acá. Tenemos en el primer estamento el rey. Se supone que el rey está en la punta de la pirámide porque tiene todos los privilegios y sobre todo porque es elegido por Dios. Eso se decía. Pues encontramos el alto clero, donde encontramos personajes, por ejemplo, como los sacerdotes que tienen mayores rangos, por ejemplo, los obispos. Y el bajo clero, que es una pequeña nobleza, donde encontramos, ¿cierto?, personajes como los curitas de los pequeños pueblos, que si bien no tienen altos rangos, sí tienen privilegio por el hecho de dedicarse, ¿cierto?, a ser sacerdotes. Finalmente, abajito de nuestra pirámide encontramos estos estamentos que no tienen privilegio, por ejemplo, campesinos o siervos. Los siervos son los que conocemos hoy día, ¿cierto?, como los esclavos. Y encontramos unos campesinos que a pesar de ser los principales sostenedores de la economía, porque son los que trabajan la tierra, se encuentran igual abajo de la pirámide. Es decir, ellos ponen la fuerza de trabajo, ¿cierto?, y producen ganancias para la gente que está en este lado de la pirámide. ¿Ya? Por otro lado,
entendemos también que el feudalismo, además de ser un sistema económico y cultural, ¿cierto? Es por sobre todo esto último, un sistema cultural. Es decir, si el feudalismo se preocupa del trabajo de los pequeños feudos encargados de un señor feudal que le da su confianza al vasallo, hay relaciones de confianza. El rey, recuerden, le daba un terreno al señor feudal y este señor feudal, a su vez, para trabajar ese terreno, le concedía a través de un pacto de confianza, de una ceremonia, ¿cierto?, al vasallo que le trabajase su tierra. De esta manera entendemos que la economía feudal no solo depende de que haya un lugar donde cultivar, de que hayan inventos tecnológicos, sino que también que depende de las relaciones que se dan entre estos personajes, vasallo y señor feudal, y a su vez el señor feudal la relación que pueda tener con su rey. O sea, el feudalismo fue un sistema económico, pero por sobre todo cultural. Finalmente, chiquillos, para reforzar el último punto, ¿cierto? Encontramos que para que todo esto pudiese ser así de favorable, porque al parecer teníamos una buena situación económica, tenemos que entender que es porque ya había una estabilidad política. Recordemos que los reinos germanos ya estaban instalados, ya no era una época de tantas invasiones. Los principales conflictos se dieron hacia Oriente, ¿cierto? En el Imperio Bizantino, pero encontramos que a la vez esta estabilidad política va a ayudar a que, por ejemplo, se amplíen las tierras cultivables, haya nuevos métodos de cultivo, innovaciones técnicas, la población está tranquila y puede pensar su economía. Y finalmente, si tenemos muchos territorios, ¿cierto? Hay un aumento de la superficie cultivable, hay más campos que podemos cultivar. Y finalmente hay un mayor rendimiento de las tierras, es decir, estas tierras son más fértiles, son más fáciles y productivas, ¿cierto? Por lo que va a favorecer a que haya un aumento de producción y productividad. O sea, si producimos más, ¿cierto? Porque tenemos un molino aquí de viento que nos ayuda a hacer harina en menor tiempo y mayor cantidad, tenemos un arado de tira que nos permite trabajar la tierra y dividirla rápidamente, vamos a entender que la población, por ejemplo, puede vivir de mejor manera. Si tenemos más harina y de manera más rápida, hay más pan y por lo tanto la gente puede alimentarse de mejor manera, ¿ya? Por lo tanto va a tener mayor esperanza de vida y también una mayor calidad de vida y por lo tanto va a morir menos población. Y finalmente, tenemos que entender que si hay más productos, hay excedentes. ¿Qué significa eso? Que van a haber productos que nos van a sobrar. Y por lo tanto, si nos sobran, ya nos alimentamos a nuestra familia, podemos venderlo. Y se va a desarrollar el comercio. O sea, chiquillos, pareciera ser que la plena Edad Media es una edad sumamente positiva y favorable. Como si la Edad Media fuese, ¿cierto?, una linda película donde hay mucha variedad, ¿cierto?, de identidades. Además tenemos un mundo rural, agrícola, que está produciendo cada vez mejor. Tenemos una sociedad que, si bien es bastante diferenciada y existen clases privilegiadas y no privilegiados, sí existe una cierta estabilidad, además que las relaciones de confianza ayudan a esta estabilidad. O sea, tenemos una alta y plena Edad Media muy favorable. Sin embargo, en el próximo capítulo de la Baja Edad Media vamos a reforzar este segundo periodo, ¿cierto?, donde las cosas cambian bastante para la Europa y ya se va a poner un poco más dramática la historia. Esperando que hayan entendido un poco mejor, nos vemos en el próximo capítulo para hablar de la Baja Edad Media.